Chicos de cuarto año de secundaria, les saluda su profesor Roberto Vázquez y a la vez tutor de cuarto 2. En este tema vamos a ver lo que es una progresión aritmética, hijo. Tema 6. Dice que una progresión aritmética es una sucesión aritmética, también llamado lineal, o de primer grado en una agrupación de elementos que poseen una diferencia constante. O sea, la constante viene a ser la razón, hijo. ¿Me entiendes? Vendría a ser la razón. Por lo tanto, entonces, como es un tema tratado que a la vez en la página 29 tienen la teoría, tenemos aquí para hallar el enésimo término, para hallar el número de términos y para hallar la suma de términos. Lo que a mí me interesa son los ejercicios. Nos ubicamos entonces en la página número 31, ¿te parece? No. Muy bien, ahí vamos a ver, ¿sí? En la página número 31, vamos a ver ahí el problema número 1. Determina el 48º término de la siguiente sucesión. Pero la sucesión es 7, 10, 13 y 17. Ok, entonces ahí en ese lado voy a estar observando. Ojo, mira acá, ojo, por acá. Que la razón vendría a ser 3. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Vendría a ser 3. La razón es 3. Y para hallar un lugar de un término 48º, vendría a ser el 48º término de esa progresión aritmética. ¿Me entiendes? Entonces aquí agarramos esta fórmula. A su n es igual a la su 1 más n menos 1 por la razón. ¿Pero quién es a su n? El término que yo quiero hallar. Entonces, seguimos ahí. El a su 48 es igual al primer término. El primer término viene a ser 7 más n menos 1. O sea, 48 menos 1, 47. ¿Menos quién? Menos la razón, pero la razón, por la razón, pero la razón viene a ser 3. Entonces, el a sub 48 es igual al 7 más la multiplicación. 7 por 3, 21, 14, 141. Entonces, el a sub 48 vendría a ser 148. ¿Cuál es el lugar del término 48º? 148. Ese es el número. Problema número 2. En el problema 2, alumno me dice aquí, determina la suma de los términos de la siguiente sucesión lineal. Suma, alumno, suma. ¿Me entendiste, no? Suma. Entonces la suma sería 5, 11, 17, 23 puntos suspensivos, punto y coma 179. Como a mí me piden la suma, esa es otra fórmula que nosotros vamos a determinar. Acá solamente esta pequeña fórmula es para hallar el lugar. Pero acá me piden la suma. Y la suma es esto, mira joven. Suma es igual a la sub 1 más el a sub n sobre 2. Todo esto, ¿por quién? Por el número de términos. Pero ¿cómo se calcula, profesor, el número de términos? El número de términos sería otra fórmula, que sería el a sub n menos el a sub 1 sobre la razón más 1. Así se calcula entonces. ¿Qué es lo que quiero ver yo primero? El número de términos. ¿Y cómo calculo el número de términos, jóvenes? Atento a esto. Primer asterisco, ¿eh? El número de términos es igual al a sub n. A sub n viene a ser el último término menos el a sub 1, que viene a ser 5, sobre la razón. Veo que va de 6 en 6. 6 más 5, 11, 11 más 6, 7. Entonces 6. ¿Más quién? Más 1. Ok. Entonces el número de términos es igual 174 más 6 sobre 6. El número de términos vendría a ser igual 180 sobre 6. Entonces el número de términos vendría a ser 30. Este dato necesito para poder reemplazar a mi suma. Y la suma sería igual, acá otro reemplazo. La suma sería a su 1 o a su n, 179, más el a su 1, que vendría a ser 5, sobre quién? Sobre 2. ¿Por quién? Por la cantidad de términos, que viene a ser 30, jóvenes. Que viene a ser 30. Entonces acá sumaría, ese es igual, es 184 entre 2, ¿por quién? Por 30. ¿Vio? Entonces por aquí le podemos sacar mitad al 2, 1, mitad 92. Ese vendría a ser igual, 3 por 2 son 6, 9 por 3 son 27. Agrego el 0 del 30, ¿cuánto sería entonces la suma? 2760. ¿Vio? Entonces lo que a mí me pidieron al inicio fue la suma de esta cantidad. Pero para eso tendría que conocer el número de términos, en el cual practiqué justamente la siguiente fórmula.
el número de términos. De esta manera calculé el número de términos y simplemente reemplacé. Problema número 5. En el problema 5 me están hablando lo siguiente. Richard reparte a sus nietas 3 caramelos del modo siguiente. A Ivette 3, a Pilar 8, a Carla 13, a Luisa 18 y a Agripina 23. Así respectivamente. La pregunta es, ¿cuántos caramelos recibirá la nieta número 25? Ok, entonces para eso simplemente voy a coger esta fórmula. A su n es igual a su 1 más n menos 1 por la razón. Entonces aquí voy a coger esta fórmula. A su n es igual a la su 1 más n menos 1 por la razón. Ahí está. Entonces me piden a mí la nieta número 25. A sub 25 es igual a la su 1, que vendría a ser 3, más n menos 1. 25 menos 1 sería 24. ¿Por quién? Por la razón. La razón vendría a ser 5. Entonces, a sub 25 es igual al 3 más ¿quién? Más 120. ¿Ok? Entonces, a sub 25 vendría a ser igual a 123. ¿Cuántos caramelos recibe la nieta número 25? 123 caramelos. Seguimos. En el problema número 9, el último problema, número 9, me dice a mí, determina el quinto término negativo de la siguiente sucesión. Pero la sucesión es 47, 42, 37. Si tú te das cuenta ahí, joven, alumno, estudiante, en este caso va de 5 en 5. Comienzo por acá en este ladito. Comienzo. Comienzo por acá. Le resto 5. Sería 32. Le resto 5. Sería 27. Le resto 5. Sería 22. A ese 22 le resto 5. ¿No? Sería 17. A ese 17 le resto 5. Sería 12. A ese 12 le resto 5. Sería 7. A ese 7 le resto 5. Sería 2. A ese 2, perdón, le resto 5. Sería menos 3. Ese es el primer número negativo. A ese 5 le resto, a ese menos 3, perdón, le resto menos 5. Sería menos 8. A ese menos 8 le resto menos 5. Sería menos 13. Menos 13. A ese menos 13 le resto 5. Sería menos 18. Menos 18. Y por último, a ese menos 18 le resto 5. Sería en este caso menos 23. La pregunta ahí es clara, precisa y fija a la vez. Me dice a mí, determina el quinto término negativo. Primer término, menos 3, menos 8, menos 13, menos 8, menos 23. ¿Cuánto sería entonces el quinto término negativo? Sería menos 23. Acá decimos entonces, por lo tanto, el quinto término negativo es menos 23. ¿Ok? Menos 23. De eso se trata en este caso el tema. Perdón, aquí es progresión aritmética. Disculpen, jóvenes, aritmética. ¿Ok? Entonces ahí, chicos, en la página número 32 tienes ahí unos 4 problemitas, unos cuantos problemitas, creo que hay 5 a las justas, ¿no? Prácticamente nada. 5 problemas en la página número 32 para que puedan resolver de acuerdo al ejercicio. Por favor, suban los archivos. Chicos, los quiero mucho. Cuídense. Bye.